con Dios. Vamos a ver entonces qué pasó en este tiempo de la negación de Pedro. Y dice, mientras Pedro estaba sentado afuera en el patio, se le acercó una criada y le dijo, ¿también tú estabas con Jesús, el Galileo? Pero él lo negó delante de todos y dijo, no sé de qué hablas. Y se fue a la puerta, pero otra criada lo vio y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él lo negó otra vez y hasta juró, no conozco a ese hombre. Un poco después, los que estaban por ahí se acercaron a Pedro y le dijeron, sin lugar a duda, tú también eres uno de ellos, porque hasta tu manera de hablar te delata. Luego en el versículo 74 nos dice, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a ese hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de que Jesús le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Qué impresionante, amigos. Y esta historia es corta. Otra vez tenemos una historia pequeñita, pero aquí el apóstol se encontraba en el lugar equivocado, expuesto al acoso y la tentación. No había excusa para su actitud despreciable, sin embargo, se arrepentiría y reanudaría su relación con el Señor, a quien siempre amó, y llegaría a ser el apóstol a quien el Señor concedería el privilegio de predicar el primer sermón después de la venida del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés. Solo imagínense hasta dónde llegó, pero dónde comenzó. Y es que realmente yo acabo de escuchar una explicación un poquito de este tema, y cuando a mí la parte que más me impacta es que empieza a maldecir. O sea, la presión social, el temor y el miedo apocaron a este hombre que tenía mucha fuerza, mucho temperamento, pero no tenía carácter. Y él empieza a maldecir. Y dice este autor, no explica el contexto de maldecir, pero entonces es todo un esbozo de eso y empieza a decir qué significa que solo había puesto maldecir. Decir malas palabras, improperios, cualquier tipo de cosa bajo la presión de no lo conozco, no lo conozco. Y si le pasó a Pedro, ¿cuánto más nosotros no podemos estar expuestos a negar al Señor o sencillamente fingir demencia, pasar en áreas grises, no decir nada, calladito me veo más bonito y no levantar bandera como cristiano? Y de verdad, amigo, me llama tanta la atención este contexto, porque básicamente lo negó. ¿Y cuántas veces cantó el gallo? 3. Antes de que el gallo cante 3 veces. Una vez. Una vez cantó. ¿Cuántas? Sí, es que Hoy sí siempre caímos, jugueteamos con eso. caímos. ¿A ustedes cuántas veces cantó el gallo? Una. Pero antes de que el gallo cantara 3 veces lo iba a negar. Y yo siempre he respondido 3 también. Así que, pero imagínense eso. Le pasó a Pedro, nos puede pasar a nosotros, Ingrid. Creo que este tema es muy ad hoc para esta temporada, Ingrid. Porque nosotros tal vez en nuestra zona de comodidad cristiana nos sentimos bien, ¿verdad? Y ahí no tenemos problema. Ahí sí, el Señor y todo. Pero allá afuera, ¿cómo no? Ahí está la presión realmente. Y lo que le pasó a Pedro aquí, había ya un acoso definitivamente a los que estaban siguiendo a Jesús. Y eso no hay la excepción en este tiempo. Muchas veces no es tan popular, ¿verdad? Decir, yo sigo a Cristo, yo estoy en esto. Por supuesto, es la mejor decisión que podemos tomar y es lo más extraordinario que nos puede pasar a nosotros en nuestra vida, que Jesús esté con nosotros. Pero el mundo es totalmente lo contrario, ¿verdad? El mundo, hay una presión contra las personas que seguimos a Jesús y en algún momento nos vamos a encontrar con esas situaciones. Pero me llama mucho la atención que Jesús siempre advirtió, en este caso advirtió a Pedro que iba a venir esa tentación. De hecho, en versículos anteriores le dice que él ha orado para que su fe no falte. Y Jesús le advierte de alguna manera, y ahí me puso a mí un poco el pensamiento, como nosotros como hijos de Dios también sabemos que Dios nos ha advertido, ¿verdad? Dios nos dice, en el mundo van a tener aflicción, pero tranquilos, yo ya vencí al mundo. O sea, siempre vamos a tener de parte de Dios ese apoyo previo, esa recomendación a saber que tenemos que cuidarnos. Y como la pregunta de hoy, ¿qué acciones tomamos para que podamos nosotros en los momentos de presión anticiparnos a eso y no caer, ¿verdad? En este caso tal vez ante la presión como cayó Pedro, o que uno no sabe cómo reaccionar en los momentos. Creo que tenemos por anticipado que saber que somos hijos de Dios, que somos llamados a hacer luz, y entonces cuando vengan esas situaciones decir, no, yo voy a actuar de esta manera, yo voy a ser firme en mi hablar, en mi comportamiento, en mi actitud. Y si me conozco, mejor no voy a estas situaciones porque sé que me desbordo, por ejemplo, ¿verdad?
definitivamente. Y yo quisiera hacer tal vez una alusión a otro texto que no necesariamente está aquí, pero está relacionado, y es que, como la pregunta es ¿qué haría Jesús? Pero dije, aquí solo está Pedro. Y la verdad que a veces sí nos identificamos con Pedro, que tenemos estas dificultades. Pero como conocemos la historia, sabemos que más adelante Jesús habla con Pedro y le dice, ¿me amas? ¿Verdad? Sabiendo que 3 veces le había negado, 3 veces le pregunta. Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que yo te quiero, pero no es tan fácil, ¿verdad? Y él le dijo, y él lo recibió de nuevo. Así que yo quisiera también recordar que el Señor Jesús, Dios, tiene un corazón de misericordia y de amor para cuando nosotros hemos fallado. A veces cuando alguien ha tomado alguna actitud como esta, y si viene de un contexto religioso, incluso se recuerda de 2 Timoteo que dicen, si le negamos, Él también nos negará. Y uno dice, ya no puedo regresar. Pero Pedro regresó. Pedro regresó y Jesús le aceptó de vuelta cuando él regresó con arrepentimiento. Así que vemos que en Jesús hay un corazón perdonador y vemos que nos llama a que cuando nosotros caemos, nosotros debemos arrepentirnos rápidamente. Yo pienso que si uno se cae y uno se levanta antes de que lo mire a alguien más y que se ría, ¿verdad? Uno procura hacerlo rápido. Si uno se ensucia los ojos, uno se los lava rápidamente. Uno no dice, no, es que mis ojos así son, siempre se me ponen rojos. Pero ¿por qué no te los lavas, verdad? Es que se me vuelven a ensuciar, ¿verdad? Al contrario, cuando uno se ensucia, se lava. Y si se vuelve a ensuciar, se vuelve a lavar. Así que cuando uno tiene una actitud que no es digna del Señor, creo que una buena medida es arrepentirse y arrepentirse rápido y saber que el Señor nos recibe porque Él quiere que nosotros entendamos que las cosas están mal y que nosotros pongamos toda nuestra voluntad en hacerlo, sabiendo que a veces fallamos, pero que el Señor siempre nos acepta y que nosotros podemos estar en esa constante lucha de buscar la santidad, porque el Señor se agrada con eso. Y si bien a veces somos como Pedro, hoy no quisiera como identificarme, sí, somos todos como Pedro en este momento, sino como ese Pedro que al final puede arrepentirse y decir, Señor, tú sabes que te quiero, tú sabes que yo quiero seguirte, ayúdame en este tiempo pensando en lo que hemos estado hablando para que yo pueda caminar como un hijo tuyo. Qué tremendo, ¿verdad? Y en esa misma línea que estás comentando, Huguito, me viene a mí el pensamiento de cuál era el plan de Pedro. Por un momento, ayer leyendo el pasaje y repasando todo esto que íbamos a hablar, me puse a pensar cuál era el plan de él. Es decir, él lo iba a negar para que lo dejaran tranquilo y después iba a ir a eliminar poco a poco a los enemigos hasta dejar a Jesús libre. Podría ser al estilo de James Bond, ¿verdad ustedes? ¿O qué pretendía? ¿O pretendía? No sé qué le pasó por la mente a Pedro. La verdad es que yo me pongo en el lugar de él y creo que he estado muchas veces ahí, lejos de acusarlo y de condenarlo. Creo que me veo ahí muchas veces tratando de resolver a mi manera la situación que estaba pasando. Sin embargo, a Pedro no se le es conocido como el Pedro el traidor, o Pedro el que dejó a Jesús, o el Pedro que salió corriendo, o el Pedro que dijo algunas maldiciones. No, es conocido en la historia como el Pedro que hizo milagros, el Pedro que decidió morir por Cristo, el Pedro llamado el apóstol. Y eso es algo que me inspira mucho, ¿verdad? Porque cuando vemos solo ese pedacito de la historia, podemos estar condenándonos a nosotros mismos pensando, al igual que Pedro soy yo, ¿verdad? Pero miremos el cuadro completo y miremos lo que ocurrió después de eso. La Biblia habla acerca de que Pedro salió y lloró amargamente. Ese pedacito de la Biblia, el dolor. Miren, no sé por qué es así, pero en nuestra configuración humana el dolor provoca cosas que la alegría y ninguna otra cosa provoca. Cuando uno comienza a sufrir, cuando uno comienza a tener un dolor, comienza a tener las reflexiones más profundas de la vida. Y ahí es donde yo veo a un Pedro después de que salió corriendo y fue a llorar, pensando, eché por la borda todo lo que viví con Jesús. El día que me bajé de la barca y caminé hacia Él. Para ustedes, yo miraba esa escena en la película, en la serie de Chosen, ¿verdad? Cómo Pedro está ahí
y se cuelga de Jesús y le dice, no me dejes ir, no me dejes ir, no me dejes ir. Cada vez que la miro lloro ustedes, porque me miro y va ahí, reflejado en esa escena, diciéndole, no me dejes ir, no me dejes ir. Y ahí se encuentra en un momento en donde prácticamente podría haber dicho, hoy sí, eché a perder todo. Pero Pedro reacciona, sí, llora amargamente, pero se arrepiente, como dice Huguito, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. No sé cuántas cosas hemos pasado en este año en donde necesitamos, lejos de seguir sucios, como decía Huguito, limpiarnos y avanzar. Dios es un Dios de oportunidades. Y hay una oportunidad para ti en este año, en este mes, en este último tiempo. Hay una forma en que Él te quiere agarrar y te quiere sostener para que sigas adelante y que no te encuentres como un Judas colgándose, más como un Pedro llorando y arrepintiéndose, ¿verdad? A ustedes, y escuchando los lindos comentarios de mis amigos, yo me ponía a pensar qué encontré yo también en la lectura. Y sumando todo, encuentro un Jesús antes y un Jesús después. Y si pregunto qué haría Jesús, creo que Jesús primero nos advierte. Ingrid dice algo interesante. Cuando Jesús tiene esta charla con Pedro, Él le dice, Pedrito, Pedrazo, ¿sabes qué? Satanás te ha pedido para zarandearte. O sea, es una advertencia. Y yo le he pedido que tu fe no falte. O sea, mira, Jesús no le dice, ¿sabes qué? Yo le dije, no, hombre, no lo toques, no. O sea, yo he pedido para que tu fe no falte. O sea, eso viene. Pues, ¿qué tenía que hacer Pedro? Estar muy a la expectativa y conectado y esperando, porque estaba advertido de que iba a haber una situación así. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué haría Jesús? Primero le advierte. Y luego, ¿qué hace Jesús? Le regala esa misericordia que Pedro necesitaba y lo lleva de su negación y su defecto y su pecado y su error a su propósito. Y lo pone sentado en lo que él tiene que hacer. Y luego le dice, luego lo afirma, lo valida y le dice, Pedro, tú eres Petro y sobre esta Petra vas a edificar la iglesia. Le dice, Pedro, tú eres una piedra fuerte y sobre esta roca, Jesucristo, yo edificaré la iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. A la mire ustedes, qué manera de lanzar a Pedro. Eso haría Jesús. Jesús lo que hace es reciclar tu dolor, tus errores, pero si pasa lo que decía Huguito, arrepentimiento. Sin arrepentimiento, nosotros no podemos salir adelante hacia ese propósito que Dios tiene en nuestra vida. Y eso es lo que haría Jesús. Así que creo que de uno está hablando, no te bases o no te sientes únicamente, o no te sientas o sientes las dos cosas, sentirte y sentarte en el lugar de tu derrota, de tu pecado, de tu pasado. Tú no eres los pecados que has hecho. Tú no eres la situación que estás viviendo. Sí. Tú eres lo que Dios dice de ti. Serio, cuando nosotros vemos eso, porque nos ha pasado a nosotros mismos, pero entonces vemos eso, vemos gente transformada. Claro, y a veces un error, porque los vamos a cometer, es inevitable, vamos a cometer errores, nos vamos a equivocar, vamos a hacer imprudencias, pero eso no nos puede definir. Dios es un Dios de oportunidades y es importante que nos tomemos de la mano del Señor para poder avanzar. Y no sé, yo siento que detrás del otro lado de la pantalla hay muchas personas que han tirado la toalla en muchas cosas, en el ministerio, en sus relaciones personales, matrimoniales, laborales, por un error que se cometió. Y hoy el Señor te quiere dignificar y decirte, no es así. Hoy te puedo dar la oportunidad para avanzar y seguir. Y esa es la esperanza del Evangelio, ¿verdad? Esas son las buenas noticias, que no somos condenados, no somos acribillados por un Dios que desde lejos tiene una gran uña y una barba blanca que nos está diciendo, te equivocaste otra vez, estás fulminado. No, al contrario, nos está dando esperanza. Así es, amor y misericordia. Amigos, el tema de hoy está precioso, es un tema muy lindo y no hay mejor cosa que orar. Orar porque es posible que el Espíritu Santo te esté inquietando, te esté hablando, estés tú así diciendo, sí, realmente me he creído los errores que tengo, los vicios que he permitido en mi vida, no sé, cualquier cosa que Dios te esté hablando. Es un tiempo de orar, de decirle, Señor, gracias, estás hablando en mi corazón, y se los advertimos. Desde el principio les advertimos. Dios quiere hablarte, Dios te quiere transformar, Dios te va a mostrar cosas. Así que, Ingrid, ¿por qué no nos ayudas? Hacemos una oración diciendo gracias, porque Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Corresponder, ser obedientes, escuchar y hacer esos cambios necesarios. Así es, oremos. Amado Señor, gracias porque en todo momento tú nos hablas, tú nos muestras cómo está nuestro corazón, nos muestras tal vez los momentos en donde nos hemos sentido mal por las acciones que hemos cometido. Hoy nos arrepentimos, Señor, así como
le tocó a Pedro. Él llegó en su momento en el que cometió estos errores, pero también lloró, se dio cuenta de su error y llegó el momento en el que tú le diste la oportunidad de que él pudiera arrepentirse. Y hoy, Señor, tomamos nosotros también ese mismo camino que tomó Pedro. Nos arrepentimos de todo aquello que hayamos hecho, si en algún momento te negamos, si en algún momento hicimos algo que no fuimos luz. Y hoy, Señor, salimos adelante sabiendo que tú nos llamas tus hijos, que tú nos llamas para ser personas que podamos mostrarle al mundo que somos de ti. Así que hoy te agradecemos por esta oportunidad de misericordia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo escuché en Filipenses hoy, para mí el vivir es Cristo, cuando Pablo empieza a decir esta parte, pero luego dice este versículo bíblico que un día me sirvió cuando yo estaba molesto por una situación en mis fuerzas o en mi opinión injusta. Entonces por ahí me lo comparte un amigo pastor, que no les voy a decir quién es, pero tiene apellido de equipo de fútbol. Entonces dice por acá, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando en añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré más. ¡Alá! Miren ustedes, qué texto más impresionante. Al final, unos lo predican por buenas razones, otros no, pero de una u otra manera, Cristo es predicado. Querido amigo, ¡alá! La Biblia es extraordinaria. Por favor, pónganle atención. Vamos a terminar este segmento porque somos la luz del mundo. ¿Qué tal si dice conmigo? Somos la luz del mundo. Volvemos porque esto es Vaya con Dios. Vaya con Dios. Elige el perdón. Suelta el resentimiento y experimenta el amor de Jesús que transforma. Perdón sin condición. Así que, ¿qué es lo que sucede? Hoy en día el aprecio por la palabra de Dios parece estar al nivel más bajo de todos los tiempos. Algunos son ignorantes de lo que enseña, otros se burlan y otros son absolutamente hostiles hacia ella. Al pensar en lo que está sucediendo en el mundo hoy en día, creo que estamos viendo las consecuencias de esta falta de respeto a la palabra de Dios en muchas formas. Los hechos violentos que sucedían de vez en cuando han incrementado su frecuencia. El crimen está aumentando dramáticamente. Abunda la perversión. Los jóvenes están asesinando a otros jóvenes y a sí mismos. Y las cosas malas que la gente no podría haber imaginado hace unos 20 o 30 años están sucediendo con regularidad. Entonces debemos preguntarnos, ¿qué es exactamente lo que está sucediendo? ¿Por qué el mundo parece estar dando tumbos fuera de control en una dirección negativa? Estamos en medio de una batalla espiritual campante entre lo bueno y lo malo, y muchas personas están optando por el mal. Ahora viene esta pregunta. ¿Estamos viendo o viviendo lo que la Biblia llama los últimos días o el final de los tiempos? Pablo describe los últimos días en su segunda carta a Timoteo. Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes pero no de corazón, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. ¿Qué te parece? Muy descriptiva esta palabra, ¿verdad? Y definitivamente al leer estos versículos, sí, dice la autora, siento que estoy viendo una imagen del mundo de hoy. Puras las noticias, ¿verdad? Puras redes sociales. Sí, puras las noticias, redes sociales. En este texto, Pablo le dijo a Timoteo que evitara tener una relación con personas que vivan así. Aunque él le advirtió a Timoteo que no interactuara con este tipo de personas, estoy segura de que él pasaba tiempo con los no creyentes y con la gente malvada con el propósito de hablarles de la verdad. No podemos escondernos de toda la gente que necesita conocer a Jesús y simplemente reunirnos en nuestros grupitos cristianos criticando y juzgando a quienes no son como nosotros. Pase tiempo con los no creyentes en tanto usted sea una influencia para ellos y ellos no en usted. Hoy en día, la línea es entre aquellos que aman a Dios y quieren que se haga la voluntad de Él y
de quienes están en contra de Dios está borrosa. No podemos parecernos tanto al mundo que la gente no pueda reconocer que le pertenecemos a Dios. Podemos y debemos ser buenos con la gente y hacerle bien a quien se pueda. Debemos ser gentiles, calmados, aguantadores y pacientes con los demás, tal como nuestro Señor lo es con nosotros, Santulio. Así es, Sergio, gracias. Y el consejo de Jesús para nosotros es estar en el mundo, pero no ser del mundo. No debemos conformarnos a este mundo, sino ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente, según la palabra de Dios. Eso lo encontramos en Romanos y por eso es importante. Eso significa que debemos pensar y actuar de acuerdo con la palabra de Dios y no según nuestros pensamientos, sentimientos y deseos egoístas. Así que el lugar que Dios le ha dado a usted para trabajar para Él podría ser un vecindario, una escuela o una empresa. Cada uno tiene su propio púlpito, incluso si este fuera una barda en el traspatio o un escritorio en una oficina. No necesitamos estar detrás de un púlpito o sobre una plataforma, pero sí necesitamos comportarnos como Dios quiere que lo hagamos. La conducta piadosa predicará por nosotros si se lo permitimos. Pero como dije antes, las líneas entre el que es cristiano y el que no lo es están tan borrosas que se está volviendo muy difícil reconocer la diferencia. Esto se debe frecuentemente a que el pueblo de Dios tiene la tendencia a ceder porque quieren encajar y no ser ridiculizados ni rechazados. Te vamos a cancelar, es la palabra ahora. Jesús no se preocupaba de encajar con la gente que lo rodeaba. Él parecía siempre sobresalir al ser diferente y hacer lo correcto, incluso cuando eso fuera poco popular. Como un ejemplo de cuán engañada está la gente, un conocido me habló de su amigo, quien es cristiano y está en el proceso de divorcio. Mientras tanto, está viviendo con su novia. Él le sugirió a mi amigo que ellos ayunaban una vez por semana para desarrollar uno de los frutos del Espíritu. Entonces, ¿tenemos a alguien que se hace llamar cristiano viviendo en pecado y aún así pensando que Dios le prestará atención a su ayuno? Cuando le pregunté si él estaba consciente de que la persona vivía en pecado, él respondió, creo que Dios entiende. Oh, coach, lo que este hombre no entiende es que él no puede reducir a Dios a su bajo nivel de vida, porque Dios nos ha llamado a subir más alto y ser como Jesús. Es importante que recordemos que solo porque la mayoría de la gente en el mundo actúa de ciertas maneras, eso no significa que su conducta sea correcta. Deberíamos siempre tomar la decisión por seguir lo que dice la palabra de Dios y no el mundo. En 2018, el Journal of Marriage and Family, el diario de la familia del matrimonio, publicó un estudio con un hallazgo de alguna manera fatídico. Las parejas que vivieron juntas antes del matrimonio tenían un índice bajo de divorcio en su primer año de matrimonio, pero un índice de divorcio más alto después de 5 años. También leí que el 95% de la gente que se involucra en el sexo premarital, a pesar de que la Biblia prohíbe la inmoralidad sexual, la impureza y el libertinaje, según lo que nos dice Gálatas 5:19, ya que el porcentaje es alto, algunos de ustedes quienes están leyendo este libro, y no es una acusación por supuesto, caben dentro de esta estadística. Es muy probable. Sin embargo, por favor, no se enoje ni tire el libro. No lo digo para condenarlos, sino para que todos nosotros veamos algunas de las razones por las que nuestro mundo está en las condiciones actuales. Dios nos ama y nos perdona. Él se encuentra con nosotros donde quiera que estemos, pero no quiere que permanezcamos allí. Él quiere que crezcamos en lo espiritual y que tomemos buenas y mejores decisiones continuamente. Recuerde que cada vez que nos alejamos de la palabra de Dios, eso contribuye al problema y abre más puertas que Satanás se esmera en que crezca la maldad en el mundo. Y Joyce Meyer dice, recientemente di un mensaje titulado ¿Cómo ser de Dios en un mundo sin Dios? Y hablé de los peligros de ceder moralmente y mezclarse con el mundo. Al final del mensaje le dije a la audiencia que aquellos que tuvieran la necesidad de arrepentirse de tales cosas como la inmoralidad sexual, la mentira, el odio, los celos y otras conductas enfermizas podrían pasar al frente y pedir oración. El lugar se llenó de gente. La multitud llegó hasta la tercera y cuarta fila de las sillas. La mayoría eran cristianos.
No digo esto con la intención de juzgar, sino con el fin de que podamos ver la seriedad de nuestra condición y darnos cuenta de que necesitamos desesperadamente un cambio. Si usted va a ser cristiano, entonces sea un cristiano verdadero. No solo alguien que va a la iglesia los domingos y luego se comporta como el resto del mundo durante toda la semana. Quizás algunas personas ignoran esto o tal vez recibieron el consejo equivocado. Afortunadamente podemos ser perdonados de cualquier pecado, pero es mucho mejor evitar el pecado primero que necesitar perdón después. El pecado siempre puede ser perdonado, pero la consecuencia siempre estará presente. Hola amigos, y yo me pongo a pensar porque cuando empieza Joyce Meyer a leer ese texto que estábamos nosotros leyendo, empieza a dictar, y como Ingrid decía hace un momentito, empieza a dictar como una imagen mental de lo que estamos viendo en las redes sociales ahorita. O sea, un mundo de verdad que de alguna manera está en decadencia. Y me pongo a pensar en esa pregunta inicial. ¿Será que estamos en tiempos finales, verdad ustedes? ¿Será que estamos ya viendo el cumplimiento de estas cosas? De hecho, a Jesús le preguntan. Él dice, miren, ¿cuándo será el fin de los tiempos? Y Jesús aclara, dice, miren, eso nadie lo sabe ni yo mismo, solo mi Padre Celestial, nada más. Eso sí, aprendan de la higuera, aprendan y volteen a ver a Israel, ¿verdad ustedes? Israel es el reloj de Dios. O sea, los tiempos se están acelerando y dice uno, ¿cuántas cosas malas hay en el mundo? Y creo que es ahí cuando nosotros como cristianos, para hacer luz, tenemos que diferenciarnos del mundo haciendo morir lo terrenal en nosotros. Ayer compartiendo con un grupo de amigos, les leí Colosenses 3, 5 a 7, cuando dice, por lo tanto, hagan morir lo terrenal en sus miembros, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y la avaricia, que es idolatría. A causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los rebeldes. En ellas anduvieron también ustedes en otro tiempo, cuando vivían entre ellos. O sea, cuando estaban en el mundo, ustedes hacían lo mismo, pero no ahora. Entonces después dice, despójense del viejo hombre, que está viciado conforme a su naturaleza pecaminosa, y revístanse de Cristo. O sea, lo que nosotros hacemos es revestirnos constantemente de Cristo y estar haciendo morir eso terrenal, que ahí está, pero hay que hacer morir intencionalmente para hacer luz en este mundo. Y yo creo que es una lucha de cada día, ¿verdad? En mi experiencia personal, yo les diría que yo esperaba que alguien orara por mí y que entonces ya no tuviera yo ni tentaciones ni nada y que pudiera dejar todo atrás. Sin embargo, con el tiempo me di cuenta que eso era algo como que no funcionaba así. Y recordé aquello que dice la Biblia, que dice, el que quiera seguirme, tome su cruz cada día y sígame. Y creo yo que es una decisión que todos los días debemos de tomar, que podamos decir, hoy quiero seguir al Señor. Hoy quiero tomar las mejores decisiones basadas en lo que la Biblia dice. Y hoy quiero seguirte, Señor, ¿verdad? Y si no tomamos esa decisión cada día, aunque nosotros tengamos mucho tiempo de ser cristianos, yo pienso que cualquiera se puede desviar, cualquiera se puede enfriar. Por experiencia les puedo decir, a veces uno no está con la misma pasión, con el mismo deseo. Hay momentos como de frialdad. Y también hace unas semanas, creo que estuve aquí, no sé si hace 2 semanas, yo les decía, yo les puedo testificar también que las épocas más felices de mi vida, que las épocas más productivas han sido aquellas donde yo he estado sirviendo al Señor y entregado con mayor entusiasmo de todo corazón. Y también que las épocas frías han sido como que las más difíciles, ¿verdad? Y yo creo que es precisamente porque el pecado lo que trae es dolor, el pecado lo que trae es problemas. Y la santidad no es una cosa que sea cargosa en el sentido que nos cuesta, pero nos trae bendición. El camino de la felicidad y el de la santidad son hacia el mismo rumbo. Cuando nosotros decidimos seguir al Señor, nosotros podemos ver el fruto en nuestra vida, en lo que hacemos, y eso es lo que el Señor quiere. Quiere bendecirnos. Y entonces nosotros tenemos ese reto de caminar con Él cada día. Eso es lo que pienso yo. Cada día tenemos que decidir. Y si estamos en eso, pues el Señor también nos ayuda, ¿verdad? Sí, yo pienso que ser la luz del mundo nos reta a mantenernos alertas a que estamos en medio de una batalla espiritual constante, decía la autora, y la batalla que es básica entre lo malo y lo bueno. Lo que pasa es que a veces el mundo lo pinta como lo bueno, que es malo, y lo que es malo se ve como bueno, y ahí está la confusión, esas líneas que están muy borrosas,
¿Y qué es lo que nos lleva a ver con claridad? Es la palabra de Dios, la comunión con el Espíritu Santo, el que Dios nos muestre, esto no está bien, mira, qué bien te sentiste tal vez cerrando esa conversación o contestándole fuerte a esta persona, pero es lo que yo quiero. Al final, esa conversación con Dios en donde llegamos y le decimos, Señor, estuvo bien como actué, estuvo bien lo que dije, esto es lo que tú esperas de mí. Eso es lo que, el tipo de reflexiones que tenemos que hacer para ir viendo si estamos siendo luz o no. Algo que a mí me llama mucho la atención de lo que leímos también es como la autora dice, bueno, Pablo le dice a Timoteo que se cuide de estas personas que son así, con estas características, pero Timoteo de alguna manera tiene que relacionarse con ellos, porque Jesús también oró por sus discípulos y decía, Señor, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes de él. Estamos en este mundo, nos relacionamos con todo tipo de personas, tenemos que trabajar, tenemos que ir a estudiar, tenemos que hacer muchas cosas, pero tenemos que ser luz ahí. Y a mí me encanta y yo creo que como hijos de Dios tenemos que ver los evangelios, ver cómo Jesús se comportó aquí en la tierra. Y a pesar de que estuvo con personas que no hacían las cosas correctamente, Él siempre les modeló el amor, la misericordia, y cuando tuvo que ser tajante con decir lo que tenía que decir, lo dijo, y cuando tenía que tener misericordia y perdonar también lo hizo. Entonces no era como yo no me junto con este tipo de personas, sino que Él se mezcló entre las personas, pero fue luz, y lo que tenemos que hacer los cristianos también es llevar esa luz, como decía la autora, no que ellos nos influencien a nosotros y nosotros ser la influencia para esos corazones. No es fácil, ¿verdad? No es fácil porque a veces uno quiere encajar, quiere quedar bien, quiere parecerse a los demás y nos toca ser luz ahí en ese momento, ¿verdad? Así es, y creo que la gran diferencia es el Espíritu Santo. La persona más incomprendida dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. ¿Verdad? No logramos entender por completo la obra y la persona del Espíritu Santo, pero esa es la diferencia. Jesús lo acusaban de estar con prostitutas, con publicanos, con un montón de gente. Es decir, Jesús se relacionaba con gente de alta peligrosidad, ¿verdad? No, en este tiempo lo hubieran visto, bueno, en este tiempo, en cualquier tiempo, lo hubieran visto participando con este tipo de personas y lo hubieran hecho la comidilla de las redes sociales, ¿verdad? Sin embargo, lo que diferenciaba a Jesús era que tenía el Espíritu Santo. La identidad que recibe en el bautismo, eres hijo, eres amado y en ti me complazco, y viene el Espíritu Santo sobre él. Él sale al mundo con esa propiedad. Y eso es lo que nosotros debemos de estar buscando en este tiempo. Por supuesto, vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a él. Y yo creo que este conflicto ha estado por siempre, ¿verdad? Yo leía un pasaje en el libro de Jeremías que dice, Jeremías 15:19, por eso así dice el Señor, si te arrepientes yo te restauraré y te pondré y podrás servirme. Si evitas hablar en vano y dices palabras valiosas, tú serás mi portavoz. Que ellos se vuelvan a ti, pero tú no te vuelvas a ellos. Era una recomendación hace miles de años de Dios a un profeta diciéndole, vas a estar cerca de estas personas que están hablando totalmente cosas equívocas de mí, pero que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Ahora la pregunta es, ¿cuál es nuestro nivel de influencia en medio de nuestra oficina, trabajo, lugares de acción? La verdad es que por nosotros mismos es muy poca la influencia que podemos dar, pero cuando tenemos el Espíritu Santo, yo apelo al Espíritu Santo porque cuando tenemos el poder de esa persona en nosotros, entonces comenzamos a hacer cosas que nosotros mismos no nos imaginamos, ¿verdad? Comenzamos a ver la vida de una forma diferente. Y creo que este es el tiempo para que dejemos de luchar en nuestras propias fuerzas y comencemos a decirle, Señor, yo te necesito, ¿verdad? Así es, y gracias por esto, Sergio. Interesante porque como Dios desde siempre nos llama a nosotros que estemos ahí, pero no seamos de ellos, o sea, que nos diferenciemos. 1 Corintios 6, 19, 20 dice, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que mora en ustedes, el cual tienen de Dios, y que no son de ustedes?
pues han sido comprados por precio, por tanto glorifiquen a Dios en su cuerpo. O sea, nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Dueño de ti, dueño de mí, dueño de nada, ¿verdad? Hoy miércoles de recuerdo, es que sí. creemos que somos dueños aún de nuestro cuerpo y no lo somos. O sea, no somos dueños de nuestro cuerpo. Y es aquí cuando yo quisiera quedarme con este pensamiento que Joyce Meyer nos decía, que me llamó tanto la atención y que creo que le tenemos que poner mucho cuidado. Dice, ¿cómo ser? Ella habla sobre este libro que ella leyó, que se llama ¿Cómo ser de Dios en un mundo sin Dios? Y habló de los peligros de ser moralmente impuro y mezclarse con el mundo. Y entonces cuenta de este mensaje. Y es que ese es el desafío. O sea, el desafío es cómo vivir o cómo ser de Dios en un mundo que no tiene a Dios. Entonces, ese ejemplo que ella cuenta de esta pareja, ¿verdad? Que está en ayuno, lo que está viviendo en adulterio abiertamente, es parte de lo que estamos viendo en la sociedad. Decimos, es que no puede ser. Y creo que ahí viene esa palabrita que se llama arrepentimiento. Querido amigo, si Dios está hablándole a su vida, si Dios le está llamando a tomar decisiones, a tomar acciones importantes, a dejar situaciones que no están bien moralmente correctas, creo que es tiempo de escuchar. El Señor nos habla a tiempo y fuera de tiempo y no lo hace para destruirnos, lo hace para darnos misericordia, para extendernos perdón, para restaurarnos. Como decías en ese texto, ¿no podrías volver a leer el texto de Jeremías, por favor? Por eso así dice el Señor. Si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. Si evitas hablar en vano y dices palabras valiosas, tú serás mi portavoz. Que ellos se vuelvan hacia ti, pero tú no te vuelvas hacia ellos. Oremos, Sergio, por favor. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, por la oportunidad que nos das de vivir en este hermoso mundo, Señor. Aunque a veces pareciera tan convulsionado y tan lleno de tentaciones y de pecados, Señor, hoy queremos reconocer que tú nos has puesto en este lugar para impactar con tu amor y misericordia a las demás personas. Señor, no queremos ser inquisidores y juzgar y condenar. Al contrario, queremos llenarnos de misericordia y de amor para poder brindar eso a los que están cerca de nosotros. Darnos la oportunidad de acercarnos a aquellos que te necesitan en este tiempo. Y en este tiempo en donde la tristeza, el dolor y los recuerdos comienzan a aflorar, que podamos ser, Señor, personas que estén cerca para poder apoyar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigos, emocionados con el tema de hoy, un tema muy lindo, un tema muy bueno. Este libro está poniéndole la tapa al pomo, la I en la tilde en la I, la autora con este contenido que creo que es muy ad hoc para una época en donde todo el mundo empieza a sentir, como bien decía Sergio, melancolía, qué tristeza, que quién está, que quién no está, cuando el centro de todo lo que viene y se deja venir cuando solo faltan 27 días para Navidad es Jesús. Él es el centro de todo, Él es el cumpleañero, Él es la razón. Siéntase alegre porque en esta época festejamos, posiblemente no es la fecha respectiva, no lo sabemos, porque no está exactamente en la Biblia, pero sí nació y hubo buenas noticias de gran gozo. Un Salvador nos es nacido, un niño nos es dado y el principado sobre su hombro no tendrá fin y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Yo sentí ahorita una cosa tan especial. ¿Y sabe por qué? Dios con nosotros, Dios con nosotros. Sí. Jesús es vivo, es real, existe, es bueno y te ama, querido amigo. Así que sin más, vamos a ir a hacer un pequeño corte comercial. Regresamos con un poquito más de crecimiento personal, solo aquí en su programa Vaya con Dios. Volvemos. Vaya con Dios. Y como estábamos leyendo anteriormente, parecían malas noticias, ahora vamos a transmitir las buenas noticias. Aunque existen cristianos que ceden ante el mundo, también hay muchos cristianos comprometidos que en estos días hacen su mejor esfuerzo para llevar una vida piadosa. Oran, se interesan por los demás y tienen compasión hacia los demás y permanecen firmes por lo que es correcto. Existen muchas iglesias maravillosas que están enseñando correctamente, pero eso es necesario que cada iglesia sea así. Otra buena noticia es que Dios siempre tiene un remanente, una pequeña cantidad que queda de personas con las que Él puede contar. Y yo ruego que usted esté entre ellas. Elías pensó que era el único profeta que quedaba que amaba y obedecía a Dios. Pero el Señor le dijo que él tenía 7,000 personas en Israel que no habían doblado su rodilla ante Baal. Eso está en 1 Reyes 19, 18. Gracias a Dios por el remanente que queda en la tierra. Aquellos que están comprometidos a hacer la voluntad de Dios. Es mi ruego que ustedes sean una persona a quien Dios use en los días en los que vivimos. Pregúntese si está más preocupado de la voluntad de Dios que de la propia.
¿Su corazón se quebranta con lo que quebranta el corazón de Dios? ¿Está dispuesto a sacrificarse para ser alguien a quien Dios pueda usar para cambiar el mundo y para ayudar a los que las cosas vuelvan al camino correcto? Es bueno para todos nosotros, incluyéndome, dice la autora, hacer de vez en cuando un inventario personal y preguntarnos si todavía estamos nadando contra la corriente del mundo o si estamos simplemente flotando y dejándonos llevar por ella al igual que todos los demás. Porque eso es más fácil que vivir según los caminos de Dios, realmente. Y eso creo que es importante de entender porque la autora nos está como moviendo y son las buenas noticias que tenemos. Así que en este libro me concentro extensivamente en el amor y la paz, porque pienso que necesitamos amor y paz en el mundo, más que cualquier otra cosa. Los dos van juntos, no pueden estar separados. Se dice que fue William Gladstone quien dijo: esperamos ansiosamente en el momento cuando el poder del amor reemplace el amor por el poder. Entonces nuestro mundo conocerá las bendiciones de la paz. Otra historia que ilustra cuán lejos nos hemos apartado de la vida de santidad es esta. Una niña dulce y sincera llamó a nuestra oficina para hacer una pregunta. Ella dijo que algunas de sus amigas estaban haciendo cosas ilegales y que aún así la vida de ellas era sorprendentemente bendecida y que ellas le dijeron que sentían que la gracia de Dios las cubría. Su pregunta para nosotros era si eso era cierto o no. Claro está, nosotros le dijimos que no lo era, pero sí representaba la manera en que Satanás operaba. Él puede tentarnos para que hagamos lo malo y luego hacer arreglos para que seamos bendecidos a fin de que parezca que lo estamos haciendo bien. Es una gran trampa. Sin embargo, al final llegará la hora de la verdad. Es mejor no tener y estar en la voluntad de Dios que tener muchas bendiciones materiales fuera de la voluntad de Él. La palabra de Dios nos enseña: no te inquietes a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen lo malo, pues como la hierba, pronto se desvanecen, como las flores de primavera, pronto se marchitan. Esto está en el Salmo 37, 1, 2. Incluso en medio de las circunstancias negativas de nuestro mundo, también ya cosas buenas, y yo creo que Dios quiere que nosotros estemos gozosos y que disfrutemos nuestra vida. Así que necesitamos estar conscientes de los problemas, pero no debemos enfocarnos en ellos en todo momento. Mi objetivo principal en este libro es animar a toda persona a hacer su parte. Sí, suficiente de nosotros hacemos nuestra parte, podemos ganar la guerra porque el bien siempre vence al mal. En Lucas 4, del 1 al 13, se relata la vez cuando el Espíritu Santo guió a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Durante una de esas tentaciones, Satanás le dijo a Jesús que, si tan solo lo adorara, él le daría a Jesús todos los reinos del mundo, junto con toda la autoridad y el esplendor. Claro está, Jesús resistió la tentación, pero no todos lo hacen. Muchas personas ceden para tener las cosas del mundo. Parece que prosperan, pero tal prosperidad no viene de Dios. La verdadera prosperidad incluye paz, gozo y justicia, junto con tener nuestras necesidades cubiertas y poder ayudar generosamente a los que padecen necesidad. La gente puede tener posesiones y recursos financieros, pero no tener paz ni gozo. Es egoísta y no aman a nadie excepto a sí mismos. Y definitivamente no llevan una vida justa. No deberíamos de asumir que solo porque alguien parece próspero, Dios lo ha bendecido. Cuando Adán cometió pecado a través de la desobediencia a Dios, le entregó a Satanás la autoridad que Dios le había dado. Por esta razón, el diablo podía decir que todo en el mundo le pertenecía y que podía dárselo a quien quisiera. Sin embargo, Jesús venció a Satanás y recuperó la autoridad de Dios que Dios nos delegó originalmente. La autoridad y el poder que Dios nos ha dado sobre el diablo está disponible a través de Cristo para todo el que crea y siga la voluntad de Dios. Si tenemos autoridad y poder sobre el diablo, pero debemos
debemos ejercerla y solo aquellos que ponen todo de su parte para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios pueden hacerlo. Cuando nos engañan, creemos mentiras. Luego, esas mentiras se convierten en nuestra verdad y actuamos de acuerdo con lo que creemos. El engaño aumentará en los últimos días y la Biblia nos dice que si Dios no acorta los días, incluso los elegidos serán engañados. Esto está en Mateo 24, del 22 al 24. Necesitamos conocer la palabra de Dios y tener gran discernimiento. Además, debemos ejercer sabiduría en todo lo que hacemos y debemos orar para evitar que el engaño nos atrape. La Biblia contiene varias instrucciones para que nosotros no soltemos de lo que ya hace detrás de nosotros. Pero estas son dos de las más impresionantes. Estos dos pasajes, pónganles mucha atención. Pero olvida todo eso. No es nada comparado con lo que voy a hacer, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en tierra árida y baldía. Eso está en Isaías 43, 18, 19. Ahora, qué lindo texto y qué linda promesa con la que termina esa lectura. Y dice al final, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto está según Filipenses 3, 13, 14. Y eso es lo que hace la palabra de Dios cuando la leemos. Cuán refrescante y emocionante es darse cuenta de la verdad que cuando nacemos de nuevo, aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, recibimos un comienzo absolutamente nuevo, recibimos una nueva vida. Muchas de las mentiras que Satanás trata de hacer que las creamos son mentiras acerca del amor de Dios por nosotros, su perdón, nuestro futuro, nuestra valía, nuestro valor y nuestro propósito, y también nuestras habilidades. El diablo quiere que seamos dirigidos por la culpa, la ansiedad, la falta de gozo, la falta de esperanza. Pero nosotros podemos vencerlo en la medida en que creamos y pongamos en práctica la palabra de Dios. La palabra de Dios es consistentemente la única fuente de verdad. No podemos recibir nuestra educación de la televisión, ni de los medios sociales, ni de los noticieros, porque esas fuentes muchas veces se usan para esparcir las mismas decepciones de las que hemos estado hablando. Lo insto a comprometerse a apartar un tiempo para conocer la palabra de Dios y para que confíe en ella más de lo que confía en cualquier otra fuente de información. Ahora, amigos, qué desafío, qué manera de cerrar la lectura del día de hoy. Muy lindo. Yo quiero quedarme con el Salmo 37, 12, cuando dice, no te inquietes a causa de los malvados, ni tengas envidia de lo que hacen lo malo, pues como la hierba pronto se desvanecen, como las flores de la primavera pronto se marchitan. Y esto es lo que la palabra nos dice. ¿Qué pasa cuando nosotros vemos eso o creemos es que esta persona hace lo malo y le va bien, o es rica, o es exitosa, o ha prosperado? O sea, no es así nada más. Yo creo que hay que ver el resultado de la vida que viene, los matrimonios que tienen, la felicidad que está. Yo te hago una pregunta. ¿Cuál es tu mayor tesoro en la vida? ¿Qué es lo que tú atesoras? ¿La riqueza que acumulas? ¿El dinero que tienes? ¿Cuánto dinero tienes en la cuenta bancaria? ¿Cuántas cosas y propiedades tienes? ¿Tu familia? ¿Tu cónyuge? ¿Tus hijos? ¿Tus nietos? Todo lo que tú tienes. ¿Qué atesoras tú? Por ahí decía alguien, hay gente tan, pero tan pobre que lo único que tiene es riqueza. Para ustedes, o sea, la riqueza no está ahí. Por eso, ¿qué pasa? No nos inquietemos cuando prosperan los malos. No lo hagamos. Al contrario, nosotros no nos dejemos vencer del mal como hemos visto en otros capítulos y seamos un poquito distintos. Y tomémonos de esta promesa de Isaías 43, 18 y 19. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía. Amigo, esta lectura de la autora hoy termina con una inspiración para que tú y yo realmente no caigamos en esa trampa de solamente deprimirnos por lo que el mundo está viviendo y pasando. A mí me gusta mucho meditar constantemente en el Salmo 73, que es esta misma, de alguna manera, lo que nos pasa. Vemos las cosas que les están pasando a los que hacen el mal y les va bien. Y ese mismo conflicto que la niñita que escribió, que llamó al programa, también lo tenía este salmista, porque dice, en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies, dice el Salmo 73,
Por poco se resbalaron mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Pero más adelante, y le recomiendo que sea una lectura muy dedicada del Salmo 73 y todo lo que reclama aquí el salmista, pero más adelante dice, hasta que entré en tu santuario y vi el fin de ellos. Y entonces empieza a decir, la verdad es que yo todo lo que necesito lo tengo en el Señor, ¿verdad? Y se goza de estar en la presencia de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Saber que aunque veamos tal vez que algunos haciendo las cosas malas se ve como que están bien, yo tengo que mantenerme en el Señor porque al final la palabra de Dios me sostiene, al final viene la recompensa de parte del Señor y dice aquí, mi carne, mi corazón puede desfallecer, pero la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Así termina este salmo y a mí me encanta y algo que vimos ahorita en esta parte de la lectura es cómo la autora nos motiva a mantenernos haciendo la luz del mundo, a mantenernos haciendo las cosas correctas, aunque tal vez no sean populares, no sean muy bien vistas en el momento, pero que vamos a ver su recompensa. Y retomando un poco lo que leíamos al principio de Pedro, de la negación, también nos habla de ese engaño que viene del enemigo, que va a aumentar en los días y dice que Dios no acorta los días, incluso los elegidos serán engañados. Y aquí, ojo, tengamos esa percepción espiritual de estar muy pegados con el Señor porque podemos ser engañados en estos últimos tiempos y tenemos que mantenernos firmes. Así como Jesús le advirtió a Pedro, mira, te van a zarandear, prepárate. Y de alguna manera pues cayó, ¿verdad? Tenemos que cuidarnos porque la Biblia nos sigue advirtiendo, cuidémonos, cuidémonos. Parece que las cosas se ven bien, pero no es eso lo que dice la palabra de Dios, no es eso lo que mi Espíritu Santo está diciendo, así que cuidémonos en este último tiempo. Hay cosas y discursos, filosofías que vienen muy atractivas, pero velemos que siempre estemos en la luz y en la luz de Cristo. Excelente. Yo quisiera partir de lo que dijiste, de que en el Salmo, el salmista dice, pero me di cuenta, vi cuál era el fin. Y entonces, cuando él se da cuenta, él dice, entiende, a ellos les va a ir mal, es una trampa. Ya no se enoja contra ellos, sino que dirá, pobrecitos, o sea, lo que les espera. Y yo quisiera aprovechar a hablar de qué es el arrepentimiento, porque hoy que hemos hablado de ser luz, hemos hablado de que tal vez algunos necesitamos arrepentimiento, pero arrepentimiento no es solamente la tristeza que viene cuando hizo uno algo malo o el dolor de las consecuencias, sino el arrepentimiento es cuando uno puede cambiar de manera de pensar, cuando dice, ya me di cuenta, lo que hizo el salmista, eso es una trampa. Y eso es precisamente lo que la autora nos está diciendo aquí. A veces nos engañan, creemos mentiras y esa es nuestra verdad. Y la manera de cambiar, lo dice también en Romanos 12, que cambiemos nuestra manera de vivir cambiando nuestra manera de pensar. Esa manera de pensar cambia cuando nosotros leemos la Biblia, cuando nosotros nos conectamos con el Señor, cuando le pedimos que su Espíritu Santo nos hable. Pero cuando tenemos un verdadero arrepentimiento, pensamos diferente. No se trata del dolor que se siente, de las consecuencias, sino se trata de la manera de pensar. Piense usted, si volviera a pasar la misma circunstancia, ¿haría lo mismo otra vez o actuaría diferente? Y si usted dice, si yo no supiera, si estuviera en las mismas circunstancias, ¿haría lo mismo? Tal vez no se ha arrepentido. Y tal vez lo que necesitamos es arrepentirnos de corazón, que significa cambiar nuestra manera de pensar a esa manera de pensar que es conforme a la palabra de Dios. Huguito, y creo que el llamado vuelve a estar otra vez delante de nosotros porque la Biblia nos recuerda que no debemos de poner nuestros ojos en las cosas que se ven. Uno de mis pasajes favoritos es 2 Corintios 4:18, que dice, no pongamos nuestros ojos en las cosas que se ven porque estos son temporales. Pongamos nuestros ojos en las cosas que no se ven porque estas son eternas. Y otra vez creo que es una llamada de atención de parte del Señor para nosotros. Cuando comenzamos a ver lo que está pasando en nuestro entorno y reaccionamos a eso y comenzamos a desear y a codiciar, entonces comenzamos a vivir una vida amargada, infeliz, ¿verdad? Porque otros tienen y yo no. Pero al final de cuentas, creo que en este salmo tan importante que se citó hoy, que Ingrid y Huguito hablaron, creo que el secreto es no es secreto, sino que el punto medular de este pasaje es hasta que entré en el santuario de Dios
hasta que yo me encuentro con Dios. Su presencia. Exacto, ahí es donde me doy cuenta, como dice Huguito, es en serio, no es como lo había pensado. Aún cuán bendecido soy. ¿Verdad? Te das cuenta ahí, ¿verdad? Exacto. Y muchas veces estamos solo pensando en las cosas que no tenemos y no nos damos cuenta que Dios ya nos ha bendecido en gran manera, ¿verdad? Y creo que este es un buen momento, finales del mes de noviembre, de reflexionar sobre eso, Antulio. Totalmente de acuerdo contigo, Sergio. Y de hecho, por eso el apóstol Pablo y la autora lo trae aquí a colación en Filipenses 3, 13, 14. Dice, hermanos, y o sea, siendo Pablo, ¿verdad? Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, el 2024 y sus dolores, y extendiéndome a lo que está adelante, porque Dios tengo planes para de bien de ti, no de mal. Prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Sabes qué, amigo? Si vas a voltear a ver el pasado, solamente como cuando manejas, como cuando volteas a ver los retrovisores, solo por referencia, sigue hacia adelante. Prosigue a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre bueno, queremos darte gracias, Señor. Padre, qué contenido más exquisito el que nos ha regalado hoy. Señor, tu presencia que se hace latente y presente a pesar de nosotros. Padre, y tantas buenas cosas que hemos aprendido en este material que has inspirado a esta mujer, Joyce Meyer, a escribir un libro muy bueno, Señor. Un libro que dice cómo amar a la gente, que es muy difícil de amar, Padre. Y Señor, te damos gracias por esta temporada, por este tiempo. Y te pedimos, Señor, que nos des la capacidad y la fuerza para hacer luz allá afuera, Señor. Luz en un mundo de tinieblas, esperanza y llevar buenas noticias. Padre, no nos permitas acomodarnos a este siglo, sino ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y esto viene a través de tu palabra. Gracias por esto. Bendecimos a cada uno por nombre y nos comprometemos contigo a hacer luz donde quiera que estemos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pongamos de moda ser la luz del mundo. Así que ese es el reto de hoy. No se afane por que otros estén avanzando y creciendo. Ponga su fe en el Señor y mire hacia adentro. Ahí está la luz que usted está buscando. Isaías 43, 18, 19. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto y crearé ríos en la tierra árida y baldía. Amigo, Dios tiene buenas cosas para ti, planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Dice la palabra en Jeremías 29, 9. Y por eso hoy queremos invitarte a que tú no te desconectes. Y por eso te recordamos, ni solo ni mal acompañado. Nosotros te decimos, vaya con Dios. Así es.